Vamos a intentar poco a poco entender qué pasó y analizarlo desde el punto de vista estructural. Sí. Lo primero, ¿ponemos ahora las torres? Bueno, dale caña. Sí. Sí, así las tenemos. Sí. Esto lo has hecho tú, ¿eh? Está aquí. Sí, está. esto. Vale. Te lo he hecho para ti, ¿eh? Es espectacular, Y te he amigos, dejado un easter egg, además. Tienes que buscarlo. Una tiembolas o algo. No, un pequeño detalle para que veas que... Bueno, si no lo encuentro... Sí. A ver, si no lo encuentro me dices, ¿eh? Sí. A ver, ¿será esto? Esto lo he hecho... es relativamente sencillo, ¿eh? Ajá. En internet hay muchos modelos 3D. Vale. Lo que he intentado es, para ver un poco proporciones y demás... Ajá. Mira, este es un modelo realista Sí. de las Torres Sí, Gemelas. esto lleva texturas, están sacadas como por fotogrametría, que se llama. Ujú. Tú a día de hoy puedes sacar prácticamente por fotogrametría cualquier modelo 3D a través de imágenes aéreas, etcétera. Ujú. Hay programas ya que te lo hacen. Y luego lo que he hecho ha sido limpiarlo mucho. Lo he visto. Ya, ahí está. Ahí en el helipuerto, ¿eh? Ahí está, sí, ¿eh? señor. Aquí Ahí aterrizaba está. mi avión privado, mi jet. Exacto. Aquí está. Ahí está, The Wild sí, Project, sí. baby. Entonces, bueno, por dentro están vacías, ¿eh? O sea, me refiero, es un modelo 3D que se puede abrir con cualquier ordenador, Ujú. sin programas. Tú lo has abierto con tu programa, Sí. con tu ordenador sin ningún programa. Sí. Y es un poco para poder visualizar. Ujú. Al final era casi mejor que traer tantas fotos. Dije, Sí. traigo el modelo y lo vemos un No, poco. hay fotos que alguna pondremos y hay Claro. algún vídeo que es muy interesante, como Claro. traqueas incluso Sí, ciertas cosas que veremos. Y sobre todo tener en cuenta la torre 1, que es Ujú. un pelín más alta, un par de metros, creo que eran 417. La 2, que es la que no tiene antena, 415. Vale, para que la gente lo tenga claro. Claro. Esta de aquí, esta es la 1, ¿eh? pelín La que más está ahora a la sí, derecha de la la norte, imagen. Torre Norte. La Torre Norte. Y esta es la 2, que es Sí. la que impactó después. Sí, exacto. Ujú. La 1 impacta más o menos como en el piso 93, una cosa así. Ujú. En la 1, muy alto. Muy alto, hay como 15 pisos, 20 por encima, Ujú. nada más. Y la 2 es un poco en el 70 y algo. A partir del, claro, el avión, digamos, muy grande, ocupa varias plantas, ¿no? Pero claro. a partir del 73, 75, ¿no? Antes de ir a los impactos, Sí, que sí. es un momento fundamental, Ujú. cuéntame un poquito. Y si en algún momento necesitas algún apoyo gráfico de lo que me has dado, me vas diciendo, Sí, ¿vale? Sí, claro. Vamos a intentar entender la estructura de las Torres Gemelas, ¿te Sí, parece? está muy Porque bien. creo que es Sí. lo básico, porque luego hablaremos de por qué pasan las cosas, Claro. pero ¿esto cómo estaba construido? Sí, las Torres Gemelas? yo siempre digo que para entender cómo se destruye un edificio es mejor entender cómo se construye. Claro. Si entiendes cómo se construye, luego entender cómo se destruyó es súper fácil. Pero yo quiero entender Yo, de hecho, es lo que hice con las si hay fallos, pero a Claro. lo mejor tú me dices, mira, Jordi, es que Claro, realmente claro. es curioso que un edificio Claro. tan importante tuviera estos fallos estructurales. ¿Cómo está hecho esto? A ver, a mí me parece que, bueno, Minoru Yamasaki, que es el que lo hace, arquitecto estadounidense, no japonés. Bueno, Cuidadito. Sí, pero- que los japoneses lo han apropiado, era estadounidense. no, nacido en Estados Unidos, Sí, sí. ¿no? Hombre, sí, los padres no creo que Ya. fueran de Córdoba. No, eso ¿No? ya lo O sé, sea- pero de Japón, lo que es Japón, Ajá. poco. De hecho, ¿sabes qué otra torre hizo, no? Tiene, creo que 2 torres, nada más, 2 proyectos de torres. Uno es este y el otro es la Torre Picasso de Madrid. No me jodas. Claro. Bueno, que Sí. cómo está, por favor. Pero si te fijas, encuentras parecidos. Ajá. Es un prisma perfectamente, ¿no? Ujú. Minoru Yamasaki era un tío que le gustaban a todos los japoneses, ¿eh? Era estadounidense, pero le iba al tema Japón. Sí. Le gustan las formas simples. Ajá. Entonces dijo, voy a levantar 2 prismas, 2 rectangulares, o sea, Sí. cuadrados realmente, de base cuadrada, Sí, porque es muy simple. 63 y Ajá. medio de lado tiene. Ajá. Y los voy a levantar. ¿Es cuadrado perfectamente? Creo que sí. Yo creo que es básico. Yo tengo planos originales, ¿eh? Ujú. Lo que pasa es que se ven fatal, Jordi. Tienes planos incluso, sí, me pasaste un montón Ya, de... y lo malo, ¿sabes qué? Es que están en pulgadas. Y entonces es Mm. horrible. Los factores de conversión y todo eso es horrible. Entonces hay veces Ahí. que digo, desisto, ¿sabes? Entre Ajá. tantas medidas digo, mira. Pero más o menos, lo bueno es que, por ejemplo, hay un plano, el planta 93, Ujú. que ese lo traduje al ordenador. O sea, Ujú. lo encontré escaneado, lo llevé a un programa informático y más o menos lo escalé. Ujú. Y más o menos sí coincidía con lo que 63 y medio más o menos Ajá. del lado, con lo cual sí más o menos me cuadraba todo. Vale. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Este tío lo que quería era hacer 2 torres. Ujú. En la mayoría de sus proyectos lo que quería era que cuando tú entras en un Aquí lo proyecto, tenemos. yo estoy muy de acuerdo, mira la maqueta, qué tamaño. Ojo, en la maqueta que es más grande ya que el edificio casi. Hay otra foto todavía mejor que está subida a una escalera mirando la maqueta. O, como buena persona de descendencia japonesa, mide 1,42. También que puede también ser. podría ser No, la pero otra. hay una foto que está subida a una escalera y ves Ajá. el tamaño de la maqueta y dices, joder, no he hecho yo una maqueta así en mi vida. Bestia, ¿no? De hecho, se Entonces- parece un poco, las Torres Gemelas se parecen un poco al edificio de la Jungla de Cristal, de Die Hard, Sí, ¿no? sí, es ese sí. Bueno, estilo... es la arquitectura de acero de la época. que ese es un edificio real, Claro, sí, sí, sí. creo. No sé si de Yo creo Chicago, que sí. diría. O ahora no sé. Chicago es La donde ciudad. está la ciudad de los rascacielos, donde la arquitectura del hierro realmente
La que impone Mies van der Rohe, sobre todo, que era el crack, que tiene la Torre Seagram tiene otra también en Chicago, pero tiene la Torre Seagram en Nueva York, la arquitectura pura de acero con este tipo de estructuras, con todo acero. Es que era puro acero, todo con un núcleo, etcétera. O sea, ese sistema del núcleo, del que luego hay una estructura perimetral, además, ese tipo de arquitectos son los que lo empiezan a fomentar. Y claro, Nueva York es la ciudad perfecta, es el laboratorio perfecto para eso. De hecho, hay un libro que te recomiendo de Ren Koolhaas, que es uno de los mejores arquitectos que existen a día de hoy, que se llama Delirious New York, y habla de eso, de cómo se utilizaba Nueva York como en un laboratorio para ese tipo de cosas. Es una pasada, es un porro que te cagas el libro. Cuidado, porque ese tío está chalado, pero sí es verdad que te puede molar, ¿eh? Hay cosas así muy... Mola. Entonces, ¿qué pasa? Que Minoru Yamasaki era un arquitecto que decía, yo quiero que cuando entres en uno de mis edificios... Es brutal eso. Es increíble. Los edificios míos tienen que transmitirte como alegría y serenidad. Entonces el tío lo que hizo fue una cosa muy buena, y es que esto al final es toda una estructura de acero, es un prisma muy minimalista, vamos a decir, dentro de lo que es la masividad, ¿no? Encontró, si te das cuenta, es como un prisma todo muy homogéneo, y luego abajo, esa estructura perimetral, ¿no? Que se ve, de repente que se repliega, ¿no? Cada tres módulos se repliega. Y nacen unas columnas enormes, con bastante altura. ¿Esto por qué lo hizo? Porque tú al final es que es siempre lo mismo, si te das cuenta, Jordi, de la arquitectura. Tú tienes que llamar al peatón. Claro. Tienes que llamar al... Entonces, ¿qué pasa? Que abajo te levanta unas cristaleras enormes, o sea, ¿ves? Esto, ¿verdad? Eso, ¿ves? Cada tres bajan. Que esta es la estructura perimetral. Mucha gente ya no lo ha visto nunca, claro, jamás. Pero ¿no? eso era brutal. Que no era recto todo. Eso, claro. ¿Esto qué es? ¿A pie de calle? Sí, eso hacía así. Y sacaba unas columnas que, te digo la verdad, parecía una catedral. Eso. Hombre, es muy guapo, ¿eh? Claro, visto desde abajo. Luego miras para arriba y sí es verdad que pierde ya la gracia, pero por abajo es precioso. Parecían como una catedral, ¿no? Como... Entonces, ¿qué pasa? Que esto le permite abrir grandes ventanales aquí y generar un atrio de entrada, que es lo que te transmite. Te transmite mucha serenidad, mucha alegría, tiene mucha luz, gana mucha luz, consigue ganar mucha luz. Dice que entre la luz, que la gente esté cómoda allí. Y sobre todo cuando estás a pie de calle, dices, joder, mira este sitio, ¿no? Qué cristaleras más grandes, quiero entrar, ¿no? A verlo. Ahí está, ¿no? ¿Ves? Ganaba muchísima luz. Era una pasada esto. Claro, no me imaginaba así la parte baja, ¿no? Y luego la parte alta también tenía gracia, porque en la Torre Norte, creo que es, no estoy seguro, hay un restaurante. Ahí jugó con dobles alturas, no es un piso y otro piso, sino que tiene dobles alturas. Y entonces las puestas de sol ahí debían de ser brutales. Wow. Además, rollo, imagínate años 70, 80. Claro, tío. Wow, esa estética. Estética espectacular, la gente fumando dentro, por supuesto. Hay fotos, tengo fotos por ahí que te traje, que eran brutales. O sea, tenía una estética que era una pasada. Sí, realmente... Es que eso es, ¿ves la doble altura, ¿no? Aquí unos tíos más bajos, es decir, esa planta... Y las vistas son que se te va a la cabeza. No, esto es una locura. Con el Empire State al fondo, es que era acojonante. Era como un sitio privilegiado. O sea, realmente las Torres Gemelas a mí me parecen muy bonitas. Sí. Es verdad que son básicas, a mí me parecían súper bonitas. Que además era un símbolo de estatus, ¿no? De lo que era Estados Unidos en ese momento, totalmente. ¿No? Y luego además el skyline de Nueva York lo cambió radicalmente. Y luego que es que eran dos prismas perfectos. Decías, joder, de repente entre tanto vorágine sacas dos pedazos de bichos tan perfectos, tan puros. ¿Qué es lo que dices tú? Normalmente la arquitectura, al fin y al cabo, no ha cambiado tanto en muchos sentidos. En Roma, ¿por qué hacían esos pedazos de templos? Claro. El sentido propagandístico del poder. Es que mira, aquí lo podemos ver claramente, ¿no? Lo que tú decías. Claro. Aquí Uy, mira, aquí. Hay un poco... ahí, ¿ves? Ahí lo tenemos. ¿No ves que es como una catedral gótica a veces? Parece, ¿no? Las vidrieras de una catedral gótica apuntadas, además. Sí. En la parte alta. Y los dos tenían lo mismo, ¿eh? Las dos torres. Sí, eran iguales. Eran iguales, ¿eh? De hecho, en lo que es la planta tipo, es prácticamente igual. Se repite constantemente. Yo no tengo todos los planos, es imposible. Pero quitando algunas variaciones, sobre todo en el núcleo, porque había ascensores que llegaban a cierta altura y luego paraban, entonces la siguiente planta ya no tiene ese ascensor, con lo cual cambia el núcleo, pero básicamente eran prácticamente iguales. Vale, o sea, él quería algo, eso, minimalista, con mucho sol, con mucha luz. Y sobre todo es funcional, porque tú al generar una planta tipo estructural que funciona, la puedes repetir lo que quieras, ¿no? Y es una estructura aligerada, ahora lo veremos, y luego sobre todo que es muy funcional en el sentido de que, oye, que se cambia una empresa, pues la empresa llega y cambia todo rápidamente, ¿sabes? Claro. Planta libre, al final tienes una planta libre, tienes un núcleo estructural y una estructura perimetral. Luego dentro haces lo que quieras, configuras tu oficina como te da la gana. Oye, que aquí llega una empresa y ha comprado 5 plantas, la configura como quiera. Rápidamente. Claro. Entonces es un edificio que para la época, estamos hablando de años 70, es cojonudo. Que un edificio de oficinas. Sí, era oficina, sobre todo. Básicamente, empresas, Básicamente oficinas. Eso, un restaurante, había un poco de todo, pero sí, básicamente era oficina. Sí.
era el distrito financiero, por así decirlo, Claro. del mundo mundial, ¿no? Porque Entonces tenemos a este arquitecto con esta idea, ¿no? Con Sí. este concepto de sí, minimalismo y Sí. tal. Entonces, ¿cómo se hacen las a nivel estructural? sí. Si quieres materiales. vemos Sí. algunas fotos primero de Claro. la estructura y luego ya Ujú. nos vamos a la animación, ¿vale? Sí, Con la mira. animación ya queda Uy, listo. espérate. Tengo aquí alguna foto que me has pasado. Se ha Sí. vuelto loco, ¿eh? Esto. Sí, sí. Me has Le pasado. puedes además con la luz. Ya, esto está espectacular, Son ¿eh? Que le pasadas, puedas sí. mover la luz y que reaccione ahí. Es brutal. Sí, sí. Es brutal. Mira, la estructura. Ahí está. Vale. Esto es durante la fabricación. Estos son- ¿Esto de qué años más o menos son las Torres Gemelas? Pues ¿70s? mira, finales de los 60 y tardan como 7-8 años. 7 o 8 años. O sea, y luego 70, años 70. Vale. 66 al 70 y pico, creo que es Vale, una cosa así. 63, 64. También es por ahí. cierto que no habría que especificar cuándo se proyecta y se termina el proyecto y luego se construye, Vale, ¿no? Porque pero entonces en los eso, años 70, ¿cuándo se terminan? finales de los 60, principios de los 70, yo creo que más o menos sí. Vale. ¿Qué vemos aquí? Para la gente que no entiende, además Aquí lo de que un ves- señor que seguramente cansado de trabajar ya. Pues es un amasijo de hierro. Es hierro, Sí, es puro acero estructural todo. acero. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que, de hecho, tengo hasta el tipo de acero, se llamaba A36. El tipo de acero. Tenía un límite elástico de 350, que es bastante bueno, o sea, es bastante alto. A resistencia. El límite elástico es cuando un pilar, una columna de acero, una viga, lo que sea, de alguna forma flexiona en función de tracciones, compresiones, lo que sea, y llega a un punto que llega a su límite y ya de ahí no vuelve. Sería romperse si Claro. sigue la presión, ¿no? Exacto. O no vuelve a su estado original, ¿no? Ese es el límite, justo. A partir de ahí ya rompe normalmente. Pero es lo que te digo, que a veces incluso puede llegar a su límite y luego volver, ¿no? Que eso Wow. telita, pero normalmente el límite elástico se conoce como eso. No el estaba mal ese límite. No. El acero normalmente tú siempre trabajas con diferentes aceros. Tienes que saber el acero con el que estás trabajando. Dices, estoy trabajando con el acero S275. Pues sé que el límite elástico son 275 newton milímetro cuadrado, o megapascales, como quieras llamarlo, ¿no? No soy muy experto en estructuras, pero lo básico creo que lo sé, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que pueden llegar a 600, creo. Incluso, o sea, hay de todo. Y luego ya los aceros nuevos, ya el carbono y demás, eso ya llega, o sea, tiene unos límites Una de la leche, es barbaridad, una o sea, barbaridad. Vale, o sea que bueno, cuando hablemos de los impactos, Sí, que sí. seguramente con material actual Sí. no hubiera pasado lo que Seguramente pasó. es que a día de hoy ya los rascacielos están muy reforzados. Muy reforzados. O sea, lo bestia. Vale, aquí entonces tenemos esto sería el esqueleto. Sí, Para la gente que no lo que se ve entienda. aquí Esto es la, el puro esqueleto. la estructura piramidal, Ujú. piramidal no, perimetral. Ujú. Aquí están, ¿lo ves? Son estas, y luego lo que decíamos de que se juntan aquí en estos grandes pilares. Vale, ¿y qué es un acero esto? Esto es puro acero, sí. Ujú. Acero estructural. De hecho, esta es una de las torres y la otra se ve detrás, ¿lo ves? Que van construyéndola. Sí, que estaba más avanzada, parece, ¿no? Claro, Está bastante más alta. Esto era brutal porque iban como desde el núcleo, con una especie de grúas de araña, iban como poniéndolo todo, ¿sabes? Construyéndolo, era espectacular. Porque por dentro, ¿qué tipo de ¿qué había? ¿Pilares? ¿Qué aguantaba Lo que hay la es un estructura? núcleo que tiene también un desarrollo de pilares Ujú. metálicos. Ujú. Estos tienen unos zunchos de borde, por así decir, unas vigas de borde que recubren, como un cinturón, ¿no? Sí. Que se le pone alrededor. Sí, tenemos Y luego de alguna ahí, cosa... claro, ahí está, se ve perfecto aquí. Ujú. Iban cada 3. Por eso cuando cayeron, si te fijas, había muchas de estas imágenes, cada 3 siempre lo ves, ¿no? Ujú. Cuando caen siempre ves como módulos cada 3. Ujú. Esto era porque cada 3, placas cada 3 que vienen en serie, hechas, con lo cual agiliza rápido. mucho. Luego, cada 3 por el transporte, porque seguramente hay todo un proceso también de montaje, entonces se calcula. Cada 3, oye, con las grúas se lleva genial. Ujú. Pues entonces cada 3 ponen esas placas y luego ponen esta placa de unión, que Ujú. unifica todo. Ujú. Cada 3 ves estas placas con pernos de anclaje. Y luego hay estas cositas que son los puntos de apoyo de las vigas. Vale. Esas vigas se apoyan llevan unas cerchas que son trianguladas, como Ajá. las de los polideportivos. Sí. Ahí el arquitecto estuvo muy listo. Porque dijo, joder, tengo que cubrir una luz, o sea, una luz de 20 metros desde el borde, desde el perímetro hasta el núcleo. No voy a poner una pedazo de viga en forma de I o lo que sea. Ujú. Me voy a cerchas. Es decir, estructuras espaciales, como en los polideportivos. Ujú. Cuando tienes que librar mucha luz y no quieres que haya Que te nada debajo, tape. exacto, tiras de estructuras tridimensionadas. Ah, ya. o sea que la estructura externa era este Era esto, esqueleto y luego estaba había el núcleo, vigas que iban... exacto, que iban al núcleo central en 2 direcciones, iban estas vigas, iban al núcleo central y ahí, normalmente en las vigas de borde, que están conectadas a los pilares, ahí se anclaban también. Y en el ¿no? núcleo no había nada dentro del núcleo. En el núcleo lo que metes es instalaciones, ascensores, de todo. Vale. Este tipo de rascacielos son todos así y siguen siendo iguales. Y se ponían el núcleo está en el medio, En el casi centro. exacto, en el centro de... Exacto, en el centro. Entonces, eso es como un gran las pilar plantas. estructural
Al final lo que formas es un gran pilar estructural del que luego salen vigas que llegan a una estructura perimetral. Y así no hacían falta pilares en medio claro, ni nada. Es una solución muy buena. Ajá. Y luego es una estructura aligerada, porque no estamos recurriendo a hormigón. Esto sería masivo. Pesaría muchísimo esto de hormigón. No se podría hacer con hormigón. Yo creo que sería una locura. Estos son 500.000 toneladas. Imagínate hormigón. Te irías a, no sé... Y entonces, claro, normalmente este tipo de cosas, date cuenta que normalmente en los proyectos grandes siempre se recurre a cero. Cuando tú vas a un polideportivo, que al final es una estructura enorme, que debajo tiene que tener una pista de tenis o lo que sea, claro, tienes que recurrir a cero porque tienes que librar una distancia muy grande sin que haya pilares debajo. Claro. Esto es un poco lo mismo. Utilizó lo mismo cerchas, ¿no? Que se llaman, que las habrás visto 1000 veces, estas estructuras trianguladas. Y luego además matas 2 pájaros de un tiro. Si pongo cerchas, entre las cerchas puedo meter tubos de instalaciones y demás, con lo cual no gano más espesor de forjado. ¿Por qué? Porque si hubieses metido otro tipo de estructuras, pues luego tenías que meter debajo las instalaciones, te queda un pedazo de forjado al final gigante. Claro. Esto reduces y metes por en medio las instalaciones. Entre los triángulos metes instalaciones, lo que quieras. Está muy bien planteado, o sea, esto no se hizo... O sea, realmente está bien hecho. Está muy bien hecho. Muy bien hecho. Esto. No hay un error de bulto que digas es que esto no estaba bien. No, estaban perfectamente construidas. Y luego sobre estas vigas, que te digo, estas cerchas, lo que se hace es que se utiliza un forjado deck que se llama... Tienes aquí, sí. ¿no? Esto que dices tú. Claro, esto es la imprimación contra el fuego, que esto es muy importante, lo haremos luego. Pero lo que se hace es luego estas vigas, por encima se les pone una chapa grecada, ¿sabes? ¿Sabes estas chapas de acero que hacen así? Se les pone por encima como... Es lo que se llama un forjado deck, por así decirlo. Puedes llamarlo así si quieres. Unas chapas grecadas y luego sobre eso ya viene un forjado de hormigón con un mallazo de reparto. Para aguantar bien. Sí, para que... O sea, la estructura era funcional... Y tenía buena protección. Muy buena, sí. Y luego todo se recubre. La estructura perimetral, luego lo veremos, lo tengo modelado en 3D también para que se vea mejor. Normalmente se le ponía como un mortero de inífugo que se proyecta. Tengo incluso fotos de los obreros proyectándolo, como un spray, como una mousse, ¿sabes? Vale. Que se le echa por encima, queda con este aspecto rugoso y esto protege contra los incendios. 2-3 centímetros, yo creo 3 más o menos. Un mortero inífugo que eso aguanta durante un tiempo, un tiempo determinado. Aguanta el fuego. Le da una protección extra al acero estructural. Y luego, estos son en el caso de las vigas y la mayoría de columnas. Y luego, en las columnas perimetrales se le rociaba con lo mismo, pero luego se le ponía como una protección por dentro de vermiculita, como una placa de vermiculita, que también es un material ignífugo. Vale. O sea y luego el aluminio por fuera. Por eso tiene ese aspecto, ¿no? De muy plateadito, ¿no? Que es el aluminio, ese embellecedor. Y así hasta la última planta. Sí, está arriba, para arriba. La misma estructura. La mayoría de plantas estructuralmente son todas iguales. Son todas iguales. Sí. Vale, o sea, tenemos una estructura que, como tú dices, está bien hecha. Sí. No tiene un error de bulto, no tiene nada. Es para lo que tenía que ser en esa época un rascacielos tan alto. Sí. Y bien diseñado. Sí. ¿No? Vale. Sí, ahora vamos, si quieres, a la animación. Y vamos al detalle para que se entienda esto. Sí, vamos a ver el... En la animación ya no hay más dudas, ya lo verás que es muy... A ver. Le he metido caña, además, he entrado muy en detalle, ha costado, porque es difícil encontrar planos y luego, sobre todo, es difícil... sí, aquí está, ¿verdad? ¿Es esta, verdad? Páralo aquí, mira. Sí. Aquí lo puedes ver, plantas 94, 95, ¿ves? Ahí puesto. Estos son planos reales. Sí, son planos reales de las Torres Gemelas, amigos. Aquí en The One Project estamos haciendo historia. Esto casi me meto en la web para Espérate que después de este podcast que acabamos ahí. Fueron como tantos enlaces y enlaces que un informe de un tío que me llevó otro informe a otro y luego de repente encontré un enlace que era un huevo de... Y como la Torre 1 al final vi que más o menos sobre la planta 93 fue donde impactó, dije voy a sacar 94 y 95. Dije, para, estar un poco más acertados, ¿no? Entonces... Mira, aquí se ve perfectamente, ves que cada vez que hay una cruz, eso es un eje. Y eso marca un pilar. Vale. Una estructura, ¿ves? Entonces estos son todos los pilares. Luego se configuran las escaleras y los ascensores dentro. Esto de aquí, esto es el... Todo columnas perimetrales. Esto es la pared. Sí. ¿No? Lo exterior, para ya ir a lo básico. Y aquí, esto es la zona central, que era lo que aguantaba el peso de todo. Sí, aquí hay unos 18 metros más o menos, calculé yo. Aquí un poquito menos, unos 11. Vale, que aquí es donde habían oficinas, donde había el restaurante, o lo que fuera, ¿no? En el caso de cada había planta. vigas en esta dirección y vigas en la otra dirección. Era casi como una malla, ¿no? De vigas entrelazadas. Y luego, lo que te digo, algunas más pequeñitas, otras más grandes. Pero los apoyos, el apoyo de aquí a aquí es el mismo. Siempre. El mismo, vale. Sí. Vamos a... Entonces yo lo que hice fue coger este plano, lo que hice fue tratarlo. A mí me gusta hacer muchas de estas cosas, entonces si avanzas lo verás...
Tranquilo, ahí. Mira. Lo ponemos en 3 dimensiones. Qué bueno esto. Lo que hice fue extraer las líneas en 3 dimensiones. ¿Ves? Tengo las líneas. Pasada. Entonces ahora nos acercamos y hacemos lo que te acabo de explicar. Cada 3 vamos a ir construyendo una columna perimetral, ¿vale? Nos acercamos ahora hacia allí, ahí lo ves. Y ahora empiezan a hacer una de las columnas. Aquí lo verás, aquí en la parte baja. ¿Sí? Empiezan a hacer. Allá va, ya verás. Lo verás en rojo. Además, lo he puesto en rojo como en la propia estructura, que tenía ese rojo característico. Vale. Esta es la sección tipo, ¿no? Luego van haciendo de 3 en 3. Ahí está. Arriba, abajo, arriba, abajo, arriba. Se hacían así, ¿no? Sí, se hacía es la así. Forma que... Sí, es la forma que... Y luego las placas que te comentaba antes. Nos vamos a acercar a las placas. Vamos a ir hasta el detalle máximo. A la pequeña escala también, ¿no? Aquí vienen las otras placas y los pernos de anclaje. Yo conté unos 16 más o menos en cada placa. Sí. Y ahora viene lo gordo, los apoyos. El apoyo de arriba... En el apoyo de arriba, las barras de arriba descansan. Pero el de apoyo de abajo está la clave. De todo. Tienen esta perfilería que ves aquí. Son apoyos... como en L, ¿lo ves? Sí. Con sus pernos de anclaje, pero este permite desplazamientos, vibraciones. Vale. Esa es la clave. Ahí. Luego de aquí nacen las cerchas. ¿Permiten desplazamientos por si hubiera algún...? No, siempre, porque las torres oscilan. Claro, por el propio viento. Sí. Mira, yo una vez estuve... Esto me lo enseñó una vez mi padre in situ y me acojoné. Una vez estuve en Benidorm. En Benidorm hay muchas torres. Hay mucho rascacielos. Claro, estrechitas y... Entonces, estaba en Benidorm con mi padre y en un hotel... Era un hotel que era bastante alto y muy, muy, muy horizontal. Y estaba de cara al mar. Hubo un temporal brutal todos esos días. Y mi padre me dijo, vente para acá, vamos arriba. Y fuimos arriba. Y me dijo, quédate quieto. No pienses en nada, quédate quieto. Y tú no sabes cómo oscilaba eso. Lo notabas. Buah, lo notabas, pero de cagarse. Hostia. Y era poco, unos centímetros, pero lo notabas. Y eso es esto. Imagínate esto a 400 metros de altura. Qué loco. Hasta 2 metros de oscilamiento. Pero tienes que centrarte para darte cuenta, porque la gente que estuviera ahí trabajando ni se daba cuenta. Eso, no te das cuenta luego, que eso es lo mejor de todo. No sé si es que vas como con la inercia o algo. Puede ser. Pero es un poco como cuando vas en un coche muy rápido, que va tan pegado al suelo y como es que se pega tanto al suelo, a mí alguna vez en un coche rápido lo he notado, que no notas la velocidad. Claro. Vas como con la inercia del coche y te olvidas. Bueno, estar en un tren. A ver, también, exacto. Que dices, voy a 300 kilómetros por hora. En el tren va camino a Tokio, decía, ¿esto cuánto vamos? Claro, y estás tú aquí tranquilamente y no notas nada, ¿no? Pues esto sirve para esto, ¿no? Sí. Vale. Y esto entonces, sí. Si te acercas, de hecho, si das un poco para atrás y te acercas, verás que el apoyo es deslizante, ¿ves? Vale. Entonces, esa es la clave, porque esto permitía, para que se entienda que esto permitía ciertas vibraciones, estaba pensado para ciertas oscilaciones. Luego viene toda la estructura triangulada. Aquí lo ves, se va construyendo. Fácil. Que es lo que hemos visto antes. Exacto. Y llega el otro apoyo. Los otros apoyos son más simples. Perfilería, anclajes y fuera. Vale. Y aquí estaría el núcleo de la torre. Exacto. Sí. Aquí vienen los pilares de la... Ahí están, los pilares de del núcleo y luego el forjado. El forjado de hormigón, un mallazo de reparto y se acabó. Vale. Esto es repetido. Claro, en todas esto las ya plantas. Tenemos una bonita planta tipo de la Torre Gemela. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que falta? Pues muy sencillo. Ahora le ponemos la torre un poco para que veas dónde estaba. Y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ver cómo era la protección inífuga de esto. Pasamos de la realidad al 3D. Calculé más o menos la perspectiva, la altura, las dimensiones y lo transformé. Hostia puta. Ahí está, ¿vale? Qué chulo. Sí. Bueno, claro, que estamos aquí alucinando con una puta tragedia. Claro. Pero y nos vamos al fuego que había ahí. Lo viste, ¿no? Que había un fuego en la esquina y nos vamos a ese mismo fuego. Esto tenía ¿Esto has hecho todo tú? Sí, todo yo. Sí. Hostia, tienes mucho tiempo libre. Sí. Estos son los pilares perimetrales. Aquí lo he puesto. Esto es el pilar, ¿ves? Rojo. Sí. Tiene el recubrimiento inífugo proyectado. Que mira, fíjate cómo queda. Ahora lo verás. ¿Ves? Era como en spray. Vale. Y luego el embellecedor de aluminio que da al exterior y luego la capa de vermiculita por cerrarlo, por así decirlo, la protección. Vale. El acero estructural aguanta unos 500 grados, más o menos. Vale. Con la vermiculita, con una protección inífugo, mortero inífugo, puede llegar a los 1000, yo creo, más o menos. O sea, este pilar tendría que aguantar unos 1000 grados. Podría haber aguantado unas 4 horas, más o menos. Unas 4 horas. Está estimado más o menos así, ¿eh? También Porque es verdad. A partir de ahí ya no. También es verdad que yo las estimaciones que tengo son con los protectores inífugos que hay a día de hoy. En los años 70 no sé si serían tan buenos. Vale. Pero lo que sí es verdad es que más o menos aguantaría eso. Unas 4 horas a tope. Vale. Pero ¿cuál es el problema? Que es lo que nadie tiene en cuenta. Y es verdad que en muchos estudios nadie tiene en cuenta eso. Cuando el avión impacta, mucho de ese recubrimiento se va a tomar por saco. Lo arranca. Porque esto al final
el recubrimiento no tiene capacidad estructural. Es como un pegote que se pega, pero que lo puedes arrancar con facilidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si el avión puede arrancar todo ese material ignífugo, el acero aguanta muy poco. Y al final, esto se transmite a todo lo demás. No sé si me explico. Lo que hay que entender es que una estructura trabaja en conjunto, siempre. Es como un equipo de fútbol, una estructura de un edificio. Si tú mañana le echas le sacas roja a Araujo, pues el equipo tiene que compensarse. Claro. Entonces tú pones a Gavi un poco más retrasado y dices para que compense. Esto es lo mismo. Hay una cara, de las 4 caras de esta torre, una está afectada. Las otras 3 tratan de compensar eso. Pero ¿qué es lo que pasa? Que si una viga pierde su recubrimiento ignífugo, su capacidad estructural se ve completamente comprometida. Es una débil. Claro. Es una parte débil. Y en el momento en que va fallando, una o varias, se derriten literalmente a 1000 grados. A partir de 500 ya se derrite el acero. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que seguramente muchas de esas vigas empezaron a fallar precisamente por eso. No porque el comportamiento ignífugo fuera deficiente, sino porque el propio avión arrancó mucho material. Claro. Eso es una de las cosas que deberían muchos informes también poner en sus teorías. Porque hay mucha gente que no... Que claro, siempre se escuda en eso, ¿no? Es que esto aguantaba... No. El edificio aguanta muy bien, realmente. El impacto, tú ves que se mueva la torre o que empiece a bailar demasiado... Fíjate, en Tailandia cómo bailan las torres ahora con el terremoto. Empezaban a bailar una locura. Aquí le pega y casi no se mueve. Aunque sí es verdad que luego creo que el impacto llegó a oscilar 6 metros con el impacto, que es una burrada. ¿Sí? Y lo llegó a aguantar. Y estas torres estarían dimensionadas para unos 2 metros de oscilación, que es mucho. En la parte alta, además. Unos 6 metros ahí aguantó. Con esto, ¿qué es lo que quiero decir? Que la torre hizo su función. A mí me parece que la torre hizo una función muy buena. O sea, a nivel estructural, entonces... No tenía una tara que digas, yo es que... no creo que... Vamos, me parece que cualquier otro edificio en las mismas condiciones estaría mucho más comprometido.